Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de sucesiones. De acuerdo, en matemáticas una sucesión se puede pensar como una lista de números escritos en cierto orden definido, donde A1 recibe el nombre del primer término, A2 recibe el nombre del segundo término, también tenemos tercer término, cuarto término y a AN se le conoce como el enésimo término. ¿Sí? Aquí vamos a tratar con sucesiones infinitas, así que todo término va a tener un sucesor al cual se le va a llamar n más 1 o el n más 1 término. Vamos a observar que para todo entero positivo hay un número correspondiente a n. ¿Sí? Esto quiere decir que a cada número natural le corresponde un enésimo término, por lo que una sucesión se puede definir como una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos y su imagen son los enésimos términos. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente escribimos AN en lugar de la notación de función Fn, ¿sí? Para el valor de la función en el número n. ¿De acuerdo? Entonces, es una correspondencia de los naturales a algún valor en específico. Ahora veamos un poco de notación. La sucesión A1, A2, A3 también se denota mediante la siguiente notación. Nosotros podemos tener AN, donde se supone que n corre desde 1 hasta infinito, o AN, donde aquí sí se expresa de manera explícita que n está definido desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Esto es usual, aunque no hay ninguna necesidad de que la serie inicie con n igual con 1. Puede iniciar en n igual con 0, puede iniciar en n igual con 3, etcétera, etcétera. Vamos viendo un ejemplo. Algunas sucesiones se pueden definir dando una fórmula para el enésimo término, ¿sí? Esto no siempre se cumple, porque hay sucesiones cuya fórmula no conocemos o es imposible conocer. En los ejemplos siguientes se ofrecen tres descripciones de una sucesión, ¿sí? Una en la que se aplica la notación que nosotros vimos anteriormente, en otra se aplica una fórmula definida y en la tercera se escriben los términos de la sucesión. Observe que la n no tiene que empezar con 1. Entonces, en la primera, digamos, columna se usa esta notación. En la segunda columna se aplica una fórmula para el enésimo término, ¿sí? Y en la tercera se escriben los términos de la sucesión. Entonces, empecemos con el ejemplo A. En el ejemplo A nosotros tenemos que la sucesión está en esta notación, n entre n más 1, donde n corre desde 1 hasta infinito. El enésimo término, AN, es igual a n más 1 entre n. Y aquí tenemos los términos de esta lista. El primer término se construye de la siguiente manera. En el numerador tenemos n igual con 1, así que nosotros escribimos 1, y en el denominador escribimos n más 1, o sea, 1 más 1, con lo que obtenemos 2. En el siguiente término nosotros vamos a tener n igual con 2, así que por eso tenemos aquí 2. Y en el denominador tenemos 2 más 1, lo cual es 3, y así sucesivamente. Y nosotros tenemos la libertad de construir el enésimo término de esta sucesión. En el siguiente ejemplo, el ejemplo B, tenemos un menos 1 a la n. Esto quiere decir que el signo de los términos sucesivos están alternando. ¿Por qué? Porque vamos a tener en algunos términos el menos 1 elevado a un número par. Así que este menos 1 va a desaparecer, ¿sí? Va a ser un menos 1 elevado a par, menos por menos da más, ¿de acuerdo? Ok, entonces el siguiente término es impar, así que este menos 1 sí va a ser negativo, va a estar elevado a un número impar, esto va a dar menos, y bueno, esto lo vamos a multiplicar por el n más 1 entre 3 elevado a la n. El enésimo término, lo tenemos aquí, es la siguiente representación, es menos 1 a la n por n más 1 entre 3 a la n, y los términos de la sucesión son los siguientes. Tenemos menos 1 a la 1, lo cual es menos 1, y por eso aquí aparece este 1. Tenemos 1 más 1, lo cual es 2, y tenemos 3 a la 1, lo cual es 3.
El siguiente término, ¿cómo se construye? De la siguiente manera. Vamos a tener A2. Este término es el término A2. Vamos a tener menos 1 al cuadrado, lo cual es 1. Vamos a tener 2 más 1, lo cual es 3. Y abajo tenemos 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Noten ustedes que los signos se van alternando. Tenemos un término negativo, un término positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Bien. Muy bien, entonces en el siguiente ejemplo tenemos que la sucesión no inicia desde n igual con 1. ¿Sí? Aquí inicia desde n igual con 3, ya que si iniciara desde n igual con 1, nosotros tendríamos aquí la raíz cuadrada de números negativos, lo cual nos lleva a algunos términos imaginarios. Bien, entonces para evitar estos términos imaginarios, la sucesión inicia en n igual con 3, donde si usamos la segunda notación, el AN, vamos a tener que es n menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 3 menos 3, lo cual es 0. Vamos a tener aquí la raíz cuadrada de 0. Y nos está indicando que n va a ser mayor o igual que 3. En donde se describen los términos, en la lista que describe los términos, tenemos la raíz cuadrada de 3 menos 3, lo cual es la raíz cuadrada de 0. Esto vale 0. Después tenemos la raíz cuadrada de 4 menos 3, lo cual es 1. La raíz cuadrada de 1, esto es igual con 1. Y así sucesivamente tenemos la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, etcétera, etcétera. Posteriormente nosotros tenemos aquí una sucesión que es muy interesante. Esta va a ser una sucesión periódica. ¿Por qué es una sucesión periódica? Bueno, porque nosotros sabemos que coseno es una función periódica de periodo 2pi. ¿Sí? Aquí tenemos n por pi entre 6. Esto quiere decir que si nosotros construyéramos más de 12 términos de esta sucesión, notaríamos inmediatamente que se repite. ¿Sí? Notaríamos la periodicidad de estos términos. Entonces, esto se construye de la misma manera. Primero sacamos el coseno de 0, porque vamos a tener aquí 0 por pi entre 6. Esto es 0. Coseno de 0 es 1, y aquí lo tenemos. Después vamos a tener coseno de pi entre 6, lo cual es raíz cuadrada de 3 entre 2. Después tenemos coseno de pi entre 3, o lo que es igual, 2pi entre 6. Y esto es igual a 1 medio. ¿Sí? Después nosotros tenemos coseno de 3pi entre 6, lo cual es equivalente a coseno de pi medios, y esto es 0, y así sucesivamente. Construimos toda esta serie. Bien. Esta sucesión, perdón. Bien, ya tenemos aquí la sucesión. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo nos dice, encuentre una fórmula, ¿sí? Encuentre una fórmula para el término general de AN de la siguiente sucesión, ¿sí? Y suponga que el patrón de los primeros términos continúa. Ok, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos 3 menos 4, en el numerador 3 menos 4, 5 menos 6, 7. Entonces, dado que el signo está alternando, inmediatamente pensamos en un menos 1 a la n. Bien, tal vez un menos 1 a la n más 1, ya que el primer término es positivo. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, lo cual, bueno, nos hace pensar en un n. Nosotros tenemos aquí 5, 25, 125, 625, 3125. Entonces esto parece ser las potencias de 5, es decir, 5 a la n. Entonces, vamos a observar lo que nosotros acabamos de ver, que los numeradores de estas fracciones empiezan con 3 y se incrementa a una unidad al pasar al siguiente término, ¿sí? Entonces, posiblemente sea un 2 más 1, ¿no? Podemos poner un 2 más 1. El segundo término tiene numerador 4, el siguiente numerador 5. En general, el enésimo término para el numerador es n más 2, ¿sí? No hay que olvidar que el signo menos está alternando, así que en algún punto vamos a necesitar multiplicar por un menos 1 a la n más 1. Los denominadores son potencias de 5, de modo que n tiene por denominador 5 a la n. ¿Sí? Y el signo de los términos es alternadamente positivo y negativo, por lo que es necesario multiplicar al numerador por la potencia de menos 1. ¿Sí? En el ejemplo 1, en el inciso B, el factor era menos 1 a la n, significa que empieza con un término negativo.
Sin embargo, aquí nosotros empezamos con un término positivo, así que vamos a usar digamos, el elemento menos 1 a la n menos 1, ¿sí? O bien menos 1 a la n más 1. Esto es cuestión de gustos, ustedes tienen la libertad de usar cualquiera de estos dos términos, el resultado es exactamente el mismo. Lo importante es que el primer término sea positivo y después el signo se vaya alternando, lo cual logramos con cualquiera de estos dos elementos. Por lo tanto, vamos a concluir lo siguiente. Concluimos que AN es igual a menos 1 a la n menos 1 por n más 2 entre 5 a la n. Bien, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Creo que aquí el zoom se hizo bastante pequeño, así que busquemos el siguiente ejemplo en el cual estábamos trabajando. Bien, entonces el siguiente ejemplo dice lo siguiente. En este caso hay algunas sucesiones que no tienen una ecuación que las defina de forma simple. Vamos a ver los ejemplos mostrados en este ejemplo 3. En el inciso A tenemos la sucesión Pn, donde Pn es la población mundial el 1 de enero de cada año, ¿sí? En B tenemos que AN es el enésimo dígito de la expansión decimal del número E, es decir, el número de Euler. Entonces, AN es una sucesión bien definida cuyos primeros términos son los siguientes. Vamos a tener 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, etcétera, etcétera. Esta sucesión no sigue un patrón, ya que recordemos que el número de Euler, E, es un número irracional, ¿sí? Así que no vamos a tener algo que se repite. Bien, entonces las condiciones siguientes definen de forma recursiva la sucesión de Fibonacci. Esa es una sucesión muy famosa. Vamos a tener que el primer término es 1, el término de hecho 0, o el término f sub 0 es también igual con 1. Esto es una necesidad de la serie de Fibonacci. Y el siguiente término lo vamos a definir de la siguiente manera. Nada más voy a poner el término 0, que también es igual con 1, para que esto esté completo. Bien, entonces, en la sucesión de Fibonacci, a partir del tercer término, lo que vamos a hacer es sumar los dos términos anteriores, ¿sí? Es decir, el término siguiente es la suma de los dos números anteriores. ¿Esto cómo se ve? Vamos a tener en los dos primeros términos 1. Y el siguiente término es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 es 2. El siguiente término es la suma de 2 más 1, que esto es igual con 3. Después el siguiente término es la suma de 3 más 2, lo cual es 5. Después sumamos 5 con 3 para obtener el siguiente término, que es 8. 8 más 5 es 13. 13 más 8 es 21 y así seguimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bien, esta sucesión surgió de cuando el matemático italiano del siglo VIII, a quien se le conoce como Fibonacci, resolvió un problema que se relacionaba con la cría de conejos, ¿sí? Entonces, la sucesión de Fibonacci se usa muchísimo en crecimiento natural de especies, ¿sí? Está muy relacionada con varios fenómenos de la naturaleza. Una sucesión como la del ejemplo 1, inciso A, es la siguiente. Vamos a tener que la sucesión es AN, donde el enésimo término está dado por n entre n más 1. Esto se puede representar dibujando sus términos en una recta numérica como en esta figura. Vamos a tener A0. A0 es 0 entre 0 más 1. Esto es simplemente 0 y lo colocamos en esta recta real. Después vamos a tener A1, lo cual es 1 entre 1 más 1, o sea, 1 medio, y colocamos el elemento A1 en esta recta. El elemento A2 es 2 entre 2 más 1, 2 tercios, y lo colocamos aquí. Y así seguimos sucesivamente. Esta no es la única manera de representar los términos de esta sucesión. También lo podemos representar en el plano cartesiano, donde en el dominio, en lo que suele ser el eje de las X, vamos a tener los naturales, ¿sí? Y vamos a estar evaluando, en este caso, cada uno de los términos. Recuerden que cada término es n entre n más 1.
Entonces aquí vamos a tener 1 entre n más 1 y así sucesivamente, ¿no? Aquí yo creo que una representación más fidedigna sería empezar con puntitos desde cero. Entonces, si corregimos la manera en que luce esta gráfica para que sea un poquito más apegada a la realidad, empezamos por un medio. Empezamos primero en 0, era el término 0, después un medio, después aquí seguimos, era 2 entre 3, 2 tercios, y así seguimos en esta sucesión de números. Bien. Muy bien, entonces esta es otra manera de representar los términos que nosotros teníamos arriba. ¿Sí? Estos son dos maneras gráficas de representar la sucesión. Bien, vamos a observar que como una sucesión es una función, es en realidad una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos, donde aquí agregamos el 0. ¿Sí? Recuerden que en los enteros positivos no está en 0, simplemente lo agregamos. Su gráfica consta de puntos aislados con coordenadas, donde el primer elemento que nosotros graficamos, en realidad aquí era 0, vamos a ponerlo aquí. Nada más que lo vamos a poner en negro. Si vamos a poner 0, a 0. ¿Sí? Después va a seguir 1, a 1, después 2, a 2, 3, a 3. Y estas son las coordenadas que nosotros vamos a ir colocando en nuestro plano cartesiano. Entonces, de acuerdo con las figuras anteriores, parece que los términos de la sucesión AN, ¿sí? Igual a, vamos a ponerle aquí la n, AN igual a n entre n más 1 se aproximan a 1. ¿Sí? Esto lo podemos ver en las dos gráficas, si ustedes me permiten regresar. En esta gráfica los elementos están cada vez más altos y tienden a juntarse con 1, o sea, la distancia entre uno y cada uno de los elementos se vuelve cada vez más chica. Y esto también se ve en esta gráfica. Nosotros tenemos aquí el 1 y noten que cada uno de los ANs se aproxima cada vez más a 1. Esto es muy interesante. Entonces parece que esto tiende a 1, ¿no? Entonces, de hecho, la diferencia de 1 entre el enésimo término, es decir, 1 menos n entre n más 1, es n entre n más 1. Eso quiere decir que la diferencia se puede hacer tan pequeña como se quiera al incrementar suficientemente n. Bien, esto suena a límites. A ver, vamos a ver qué estamos haciendo. Exactamente, esto es un límite. Lo anterior se indica escribiendo lo siguiente. Nosotros podemos calcular el límite de n entre n más 1 cuando n tiende a infinito y esto es igual con 1. Bien, para esto hay que recordar lo que vimos en límites. Esto lo podemos resolver ya sea por medio de la regla de L'Hopital o dividiendo arriba y abajo multiplicando arriba y abajo por 1 entre n, ¿sí? Con lo cual obtenemos que esto es igual con 1. Entonces, en general se usa la notación que el límite de AN cuando n tiende a infinito es igual a L, a cierto límite. En este caso, L mayúscula era igual con 1. Bien, esto significa que los términos de la sucesión AN se aproximan a nuestro límite L mayúscula cuando n se incrementa suficientemente o como lo dice el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a ver la siguiente definición. La siguiente definición dice lo siguiente. Una sucesión AN tiene el límite L mayúscula y lo expresamos de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, el límite de la sucesión AN cuando n tiende a infinito es igual a L, o AN tiende a L cuando n tiende a infinito, ¿sí? Esto se cumple si podemos hacer que los términos AN se aproximen a L tanto como se quiera, tomando n lo suficientemente grande, ¿sí? Si el límite de AN cuando n tiende a infinito existe, se dice que la sucesión converge o que es una sucesión convergente. De lo contrario, si no converge, se dice que la sucesión diverge o que es una sucesión divergente.
¿sí? Esto es en realidad los límites. Esto es una aplicación de límites para funciones cuyo dominio son los números naturales. Entonces vamos viendo lo que dice esta definición. Vamos viendo esta definición mostrando la gráfica de dos sucesiones que tienen como límite L. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí dos gráficas, ¿sí? Donde nosotros tenemos el AN, y noten ustedes que cuando, si la sucesión tiene un límite L, pues vamos a tener que los elementos de nuestra sucesión AN, este es A1, A2, A3, A4, A5, etcétera, etcétera, se van a ir acercando cada vez más a L mayúscula, ¿sí? De hecho, aquí tenemos otra sucesión que parece ser la sucesión del oscilador armónico amortiguado, ¿sí? O alguna función senoidal o cosenoidal multiplicada por una exponencial negativa, ¿sí? Porque noten ustedes que la sucesión está oscilando, ¿sí? Oscila, pero oscila cada vez menos, y esta sucesión tiende a este límite L. Es decir, los puntos cada vez se acercan más y más a L. Muy bien, ahora veamos la siguiente definición. Una sucesión AN tiene límite L y lo expresamos de la siguiente manera. Límite cuando n tiene infinito de AN es igual a L. O bien, AN tiende a L cuando n tiene infinito, si para todo epsilon existe un correspondiente entero n mayúscula, tal que si n minúscula es mayor a n mayúscula, entonces el valor absoluto o la diferencia absoluta de AN menos el límite es igual a epsilon. Esto es más fácil de entender si lo vemos gráficamente, ¿sí? Entonces nosotros podemos usar la primera representación, donde tenemos el elemento A1, de pronto tenemos el elemento A2, A3, ¿sí? Por acá tenemos el elemento 4, A5, A6, A7, A8, A9. Pero a partir del elemento A10 y A11, A12, A13, todos los elementos a partir de A10 van a estar dentro de este intervalo. No importa qué tan grande sea el elemento AN, mientras n sea igual a 10 o más grande, siempre van a estar dentro de este intervalo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el límite de esta sucesión es L mayúscula. Y aquí está L mayúscula. Y la diferencia de AN menos L es menor que epsilon. Aquí tenemos L más epsilon y L menos epsilon. Como tenemos el valor absoluto, pues tenemos el valor de L más epsilon a la derecha y L menos epsilon a la izquierda de L, ¿sí? Ok, ¿cómo se ve esto en la representación, en la representación de líneas, ¿sí? Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Nada más veamos lo que dice lo siguiente. A ver, entonces permítanme encontrar dónde estábamos. Entonces, tenemos que la sucesión, cuando tiene un límite igual con L, pues lo podemos encerrar entre L más epsilon y L menos epsilon. Sí, aquí nosotros ya encontramos dónde estábamos. Estábamos en esta definición. Bien, entonces noten ustedes que en esta gráfica los términos A1, A2, A3, etcétera, etcétera, se localizan sobre una recta real, una recta numérica. No importa qué tan pequeño se elija el intervalo L más epsilon y L menos epsilon, va a existir una n mayúscula tal que todos los términos de la sucesión AN, n mayúscula más 1, es decir, desde esta n mayúscula, en este caso, para este epsilon, la n mayúscula pues fue 9, ¿sí? A partir de n más 1, o sea, del décimo elemento, vamos a tener que todos los elementos van a estar dentro de este L. Entonces, cada epsilon, ¿sí? Cada epsilon va a tener su n mayúscula en una sucesión convergente. Cambiamos el epsilon y lo más probable es que tengamos que cambiar el n mayúscula, ¿sí? Lo importante es que exista este n mayúscula tal que todos los términos de la sucesión desde a n más 1 en adelante deben de estar dentro de este intervalo que nosotros subrayamos en rojo. Muy bien. Otra ilustración donde en realidad vemos lo mismo
es la siguiente. Nosotros tenemos que los primeros términos están fuera de este intervalo que nosotros habíamos puesto en rojo. Entonces, ¿qué les parece si nosotros aquí declaramos que esto es L más epsilon? Aquí tenemos epsilon y L menos epsilon, ¿sí? Y el intervalo que nosotros teníamos en rojo arriba es este intervalo que está aquí. Entonces, ya estamos usando una gráfica estilo plano cartesiano. El dominio son los números naturales. En este caso son los números naturales. No estamos incluyendo el cero, ¿sí? Como en otros ejemplos. Pero noten ustedes que empezamos con varios términos. Aquí está el primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. Y de pronto sí caen dentro de este intervalo, pero después se sale. Y tenemos que a partir del enésimo término, que está justo en el L más epsilon, a partir de aquí, de hecho este debería de estar en el interior. Bueno, a partir de este término, así que vamos a acomodar ligeramente, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que de aquí en adelante todos los demás términos están en el interior de este intervalo. ¿Sí? Ya no tenemos más términos afuera de este intervalo. Y esto es a lo que me refiero, ¿no? Esto es lo que quería decir. A ver, entonces está aquí en el interior y este también lo necesitamos en el interior. Ok, de aquí en adelante los puntos rojos, no importa que n tomemos, todos van a estar dentro de este intervalo, dentro de estas dos líneas verdes, ¿sí? Entonces aquí tenemos y igual a L más epsilon, aquí nosotros también lo tenemos, y igual a L menos epsilon, también lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la noción matemática de límite. En realidad estamos repitiendo lo que ya se dijo de límite anteriormente, ¿sí? Nada más que en este caso lo estamos aplicando para una sucesión. Bien, entonces ya que estamos hablando de límite, tenemos que vamos a tener que si el límite de f de x es igual a L y el límite de fn es igual a n, perdón, si el límite de f de x es igual a n y fn es igual a n cuando n es un entero, entonces el límite cuando n, el límite de los elementos a n cuando n tiene infinito es igual con l. ¿De acuerdo? Entonces aquí se me hace que está sobrando este y, vamos a quitarlo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ok, si el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a l y el f de n es igual a n para cada n cuando n es un entero, entonces obligatoriamente, por consecuencia natural, el límite de an cuando n tiene infinito es igual con l. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se ve? Esto se ve de la siguiente manera. Vamos usando nuestro marcador de color verde. Nosotros tenemos aquí los ANs en verde. A ver, entonces aquí está. Aquí tenemos los ANs. Pero si nosotros evaluamos esta función cuyo dominio en realidad son, según la gráfica, los números no negativos, es decir, los reales positivos y el cero, pues tenemos que esta línea roja es nuestra función. Pero nuestra sucesión coincide con la función evaluada en los números naturales, es decir, en 1, en 2, en 3, en 4, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el A1, A2, A3, A4, A5, etcétera, etcétera. Si la función f tiene un límite y este límite existe, el cual es L, entonces nuestra sucesión, ¿sí? que en realidad es un subconjunto de puntos de la gráfica de f de x, también converge. ¿Sí? Y va a converger a exactamente al mismo límite al cual converge f de x. ¿De acuerdo? Muy bien, esto se ve muy directo y muy natural. En particular, puesto que ya sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x elevado a la r, cuando r es mayor que 0, es igual con 0, se tiene lo siguiente. Vamos a tener que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n elevado a la r, cuando r es mayor que 0, es igual con 0. Bien,
Si AN es muy grande, cuando n es muy grande, vamos a usar la siguiente notación. Vamos a decir que el límite de la sucesión AN cuando n tiene infinito es igual a infinito. Esto no quiere decir que infinito sea un número, insisto, pero esto quiere decir que nuestra sucesión diverge, ¿sí? Nuestra sucesión no va a tener un límite, ¿sí? No solo no tiene un límite, sino que crece y crece de manera descontrolada. Ahora veamos la siguiente definición. La notación de límite de AN cuando n tiene infinito es igual a infinito significa que para todo número positivo m existe un entero n tal que si n minúscula es más grande que n mayúscula, entonces los AN son más grandes que m mayúscula, ¿sí? Aquí con este m me refiero a un m mayúscula. Ok, entonces si el límite de AN cuando n tiene infinito es igual a infinito, entonces la sucesión AN es divergente, pero de una manera especial, ¿sí? Se dice que la sucesión AN diverge a infinito. Muy bien. Por último, me gustaría mostrar algunas propiedades de límites que también se heredan para las sucesiones. Entonces, si AN y BN son sucesiones convergentes, es decir, tienen cierto límite, digamos L1 y L2, donde L1 es el límite para N y L2 es el límite para BN, y C es una constante, alguna constante arbitraria, entonces vamos a tener lo siguiente. El límite de las sucesiones, de la suma de estas dos sucesiones, va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de la primera sucesión más el límite cuando n tiene infinito de la segunda sucesión. Esto también ocurre con la resta. El límite de la resta de estas dos sucesiones, cuando n tiene infinito, es igual al límite de AN, de la primera sucesión AN cuando n tiene infinito, menos el límite de la sucesión BN cuando n tiene infinito. Ya sabemos que estos límites sí existen porque estamos suponiendo que estas sucesiones AN y BN son sucesiones convergentes. Por otro lado, el límite cuando n tiene infinito de C por cada uno de los elementos de la sucesión AN es lo mismo que C es igual a C por el límite de AN cuando AN tiene infinito. Por otro lado, si tenemos el producto de las dos sucesiones, AN por BN, donde estamos sacando el límite del producto de estas sucesiones cuando n tiene infinito, es lo mismo que si nosotros calculamos el límite cuando n tiene infinito, el límite de AN cuando n tiene infinito y lo multiplicamos por el límite de BN cuando n tiene infinito. Ahora, la siguiente propiedad se cumple siempre y cuando, repito, y hay que tener mucho cuidado, siempre y cuando el límite de Bn sea igual a un L distinto de 0, es decir, Bn no converge a 0. Si converge a 0, esto no se va a cumplir, ¿sí? Entonces, si se cumple esta condición, vamos a tener que el límite de la división de las dos sucesiones es igual al límite de la sucesión de AN cuando n tiene infinito entre el límite de la sucesión Bn cuando n tiende a infinito. Y bien, por último, la última propiedad que nosotros tenemos aquí es que si tenemos el límite cuando n tiene infinito de una sucesión elevada a una potencia p, esto es igual al límite de la sucesión AN cuando n tiene infinito elevado a la potencia p si p es mayor que 0 y si AN es mayor que 0. Bien, entonces aquí vamos a evitar caer en los números complejos. Bien. Por otro lado, si ustedes recuerdan el teorema de compresión de los límites, aquí también se cumple, ¿sí? Esto quiere decir que si tenemos tres sucesiones, tenemos tres sucesiones, AN que en cada enésimo término es menor que BN y en cada enésimo término es menor o igual, aquí se me olvidó decir igual, cada uno es menor o igual que Cn, ¿sí? Para n mayor o igual a un n0. Esto quiere decir que esta propiedad no necesita cumplirse siempre para todos los n's,
¿sí? Pero si existe algún n a partir del cual siempre se cumple, es decir, a partir de n0 siempre se va a cumplir, ¿sí? Esta propiedad. Si se cumple esto a partir de n0, entonces podemos concluir que el límite, bueno, todavía no podemos concluir. También necesitamos otra propiedad, ¿sí? Vamos a necesitar una propiedad sobre AN y sobre CN, ¿sí? Necesitamos que el límite de AN cuando n tiene infinito sea exactamente el mismo límite cuando CN, cuando la sucesión CN, donde n tiene infinito, es igual con L, ¿sí? Esto quiere decir que cuando n tiene infinito, los límites de las sucesiones AN y CN son idénticos, son iguales a L. Ok, entonces, si se cumple que estos dos límites son iguales cuando n tiene infinito, y a partir de algún n mayor o igual a algún n0 fijo, se cumple esta propiedad, podemos concluir que obligatoriamente, a pesar de que no conozcamos el límite de Bn cuando n tiene infinito, necesariamente el límite de Bn cuando n tiene infinito es igual con n. Con L, perdón. ¿Esto cómo se ve? Vamos viéndolo gráficamente. Nosotros tenemos en rojo la sucesión de AN y tenemos en azul las sucesiones de n. Y noten que los Bn están jugando, o sea, se pueden mover en medio de estos dos. Pero como los límites de cuando n tiene infinito de AN y CN son el mismo, es decir, L, vamos a tener que cada vez se le acaba el espacio a los elementos de Bn donde pueden estar. Esto quiere decir que por compresión, esto va a ser un sándwich, ¿sí? Por compresión, el puntito azul y el rojo van a estar apretando el límite de Bn hasta que finalmente vamos a tener que necesariamente el límite de Bn cuando n tiene infinito es igual con L. Bien, si ustedes lo desean, nosotros podemos poner que aquí está el límite L. Entonces, vamos poniéndolo, vamos ilustrando dónde está el límite en esta gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos colocando aquí una regla, la colocamos a 0 grados, ¿sí? Y entonces aquí es donde yace el límite hacia donde tienden las tres sucesiones, ¿sí? El cual es simplemente L mayúscula. Y aquí lo tenemos. Muy bien, esto es conocido como el teorema de compresión. Coloquialmente también se le conoce como el teorema del sándwich, ¿no? Porque la sucesión en rojo, los ANs y los CNs, van comprimiendo, apretando el espacio donde puede vivir la sucesión Bn, ¿sí? Y bueno, las tres, al final, en el límite cuando n tiene infinito, las tres tienden al mismo límite L. Bien, entonces la sucesión Bn está comprimida entre las sucesiones An y Cn. Bien, entonces por último tenemos el siguiente teorema, el cual es bastante útil. Tenemos que si un límite del valor absoluto de una sucesión cuando n tiende a infinito es igual con 0, entonces vamos a tener que el límite de una sucesión cuando n tiende a infinito, de la sucesión cuando n tiende a infinito, sin el valor absoluto, también converge a 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es el AN sin el valor absoluto. ¿Sí? Nosotros podemos ver que aquí está oscilando, pero tenemos que si en su valor absoluto converge a 0 cuando n tiende a infinito, es decir, cada vez el AN se acerca más a 0, esto va a implicar que el límite de los AN cuando n tiende a infinito tiende a 0. Muy bien, y con esto concluimos los conceptos que vimos hasta ahorita de sucesiones. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.